Hola, buenas tardes. Mi nombre es Estefania Gabriela Martínez Luna y me tocó el ejercicio 1. Bueno, para empezar, en nuestro primer ejercicio del problema propuesto, A nos dice que escriba las ecuaciones de estado del sistema mecánico. B, para esta ecuación, construye su diagrama de simulación. Y C, obtenga la función de transferencia empleando las ecuaciones de estado en forma matricial. Aquí nos dicen que la salida es la posición y la velocidad. Para empezar hay que distinguir cuáles son nuestras variables. D1 es nuestro amortiguamiento, nuestro amortiguador. 1. Y D2 es nuestro amortiguador 2. K es el resorte. F de T es fuerza. Ok. Seguimos haciendo nuestro desarrollo donde este es el planteamiento físico, o sea, la ley de Newton. Luego agrupamos los amortiguamientos, donde es luego elegimos las variables de estado. Aquí lo vamos a poner. Este es nuestra posición y esta es nuestra velocidad. En el siguiente punto escribimos las ecuaciones escalares.
que sería esta. Luego nos seguimos al siguiente punto, que sería pasar a la forma matricial las variables que tenemos acá, lo cual nos quedaría que sería esta más de 2m de x aquí es u de t igual a f de t. En el punto que sigue es definir la salida, o sea, posición y velocidad, lo que nos habían indicado al principio. Lo cual es, como salida es y igual a y1, y2 igual a x1 por x2 y la matriz C es la identidad 2 por 2, lo cual quedaría así: y igual de matriz de 1, 0, 0, 1 por x1 y x2. Luego la función de transferencia, que es la posición entrada, tomando la place
las condiciones iniciales, 0 de la E2. Esto nos quedaría una ecuación como m es el cuadrado más d1 más d2 x s igual a f de s. Y esto es un xs sobre f lo cual ponemos esto de 1, lo cual equivale a y bueno, este es nuestro resultado final. Bueno, mi compañero Ricardo dirá el diagrama de simulación, el cómo se construyó. Buen día, profesor. Mi nombre es Ricardo Sánchez Galindo y a continuación voy a presentar o voy a explicar el trabajo que realizó mi compañera. Es explicar principalmente el análisis de los diagramas que tenemos y como podemos ver tenemos dos, que sería el diagrama físico y el diagrama de bloques o de simulación. Bueno, para esto lo primero que hicimos, y como vemos tenemos este primer diagrama, que es la representación gráfica de nuestro sistema. Y vemos que pues tenemos una masa que se representa con la letra M, tenemos un resorte que se representa por la letra K, y también pues, tenemos dos amortiguadores que se representan por D1 y D2, y ambos están en paralelo, como podemos observar. También hay una fuerza externa, como podemos apreciar, que es F de T, lo cual empuja a la masa, lo cual sería nuestro XT, el resultante. Bueno, y como explicó mi compañera Stephanie, lo primero que tenemos que hacer es obtener o usar la segunda ley de Newton para obtener la ecuación de movimiento del sistema, la cual es esta que resalté con marcador para que pudiéramos apreciar. Y es este resultado, donde, pues, como podemos ver, es el modelo matemático de nuestro sistema físico. Y ahora, pues esto es pasaríamos al diagrama número 2. Ya una vez que supimos de dónde salió el diagrama físico, y para eso pues es muy importante, debemos de observar aquí los pasos 2 y 3 que son el de posición y velocidad. Pues ya que estos pasos en el primero pues definimos, como ya le había comentado, la posición, y en el segundo pues la velocidad. Y con esto eh, obtenemos o se reescribió la ecuación de primer orden, que son los que se muestran en el paso número 3. Y pues la primera pues sale de despejar la aceleración, que es X, y nos dio este resultado. Y en la segunda ecuación sale pues de despejar la aceleración, que estamos hablando de X con un subíndice. Y después de esto se sustituyó
las variables, lo cual nos daba x2, que es como se muestra aquí en la fórmula. Bueno, y de aquí cómo se conecta o cómo se construye todo esto alrededor del diagrama. Pues como vemos, en este diagrama tenemos una salida o una entrada, que en nuestra entrada tenemos uno sobre m, pero para eso tenemos que tenemos a dos salidas, las cuales se representan con y1 y y2, que vienen sucedidas de x1 y x2, que son las salidas de dicho integrador o dicho sistema. Y como podemos ver, tenemos un punto de suma, el cual pues nos construye o nos dice que exactamente que la ecuación que se resolvió, en la que la entrada u, como aquí observamos, es la que nos da una f de t positiva, la cual es multiplicada por 1/m, que sería todo esto, lo que será nuestra entrada. Y como vemos, pues tenemos también diferentes lazos. En el lazo número 2 o de x2, que es que se muestra acá abajo, podemos ver que pues, es un lazo que se retroalimenta. Y al estar retroalimentado, pues se tiene que multiplicar por d1 más d2 sobre la masa. Y esto entraría restando perfectamente. Y en la parte de arriba, pues tenemos el lazo correspondiente a x1, el cual se retroalimenta y se multiplica con el bloque que pues está entrando como tal. Y el bloque que estaría entrando pues, sería el 1/km, que sería el que aquí tenemos en la parte superior. Y lo cual es es podría decirse o algo que sería un error tipográfico en el diagrama, pero pues la forma en que se retroalimenta x1 pues es la correcta. Y bueno, para ver el diagrama vemos, o ya una vista general, pues el diagrama uno nos representa un sistema físico, el cual, como ya lo había mencionado, se obtuvo a través de las ecuaciones de Newton, en el que mi compañera ya explicó cómo la obtuvo dependiendo de cada componente del sistema. Y en el diagrama 2 pues es la representación visual de estas ecuaciones que ya había mostrado anteriormente, las cuales pasaron a través de un proceso matemático para verificar que tanto la entrada como la salida, bueno, de acuerdo a las entradas que teníamos, correspondieran a las salidas que nos muestra el diagrama de simulación. Y bueno, y sería la forma así en que ambos diagramas, tanto el diagrama físico como el diagrama de simulación, y de acuerdo a las ecuaciones que surgieron, vemos que describen el mismo fenómeno y complementarían perfectamente lo que expuso mi compañera. A continuación pasaremos al problema número 2. Buenas tardes, soy Víctor Manuel Martínez Antonio. En el segundo ejercicio de los problemas propuestos nos pide que se describa un circuito en variables de estado. Este es el circuito en el que nos están pidiendo que calculemos las variables de estado que están señalizadas por x1, x2 y x3. Como podemos notar, podemos aplicar las leyes de Kirchhoff. En este caso, sería la de mallas, que es lo que vamos a hacer a continuación. Para la primera malla, que necesitamos obtener el valor de la primera bobina para x1, la voy a ir nombrando por sus apodos, por conveniencia, y no la repitiendo cada rato. Lo que nos dice es que tenemos el voltaje de entrada menos el voltaje de la resistencia menos el voltaje de la primera bobina menos el voltaje del primer capacitor es igual a 0. Acomodando y acomodando según las leyes y lo que hemos estudiado en otros cursos de circuitos, reescribimos el voltaje de la bobina, que es la bobina 1
por la diferencial de x1 con respecto al tiempo, lo cual es igual al voltaje de entrada por la resistencia por x1 menos el voltaje del capacitor 1. En este caso podemos notar que el capacitor 1 y el capacitor 2 están en serie. Esto nos ayuda a facilitar nuestros cálculos, lo cual tenemos que el voltaje del capacitor 1 es igual al voltaje de entrada menos la resistencia de x1, resistencia por x1 menos x2. Sustituyendo esto en esta ecuación, nos da como resultado esta, que es el voltaje de la primera bobina es igual a menos la resistencia por x1 más x2. Ya de aquí dejas independientemente la diferencial de x1 respecto al tiempo. Esto nos da como resultado menos la resistencia sobre la bobina 1 por x1 más 1 sobre la bobina 1 por x2. Este es nuestro primer resultado para llegar a las variables de estado. Procederemos a calcular la del capacitor 2. Ahora, para el capacitor 2, tenemos que al tener en serie el capacitor 1 y el capacitor 2, como se comentó, facilita mucho los cálculos, teniendo aquí, según por teoremas, que la corriente por el capacitor 1 es igual a la corriente por el capacitor 2 más x3, que es la corriente que también pasa por el capacitor 2. Y como se comentó, como están en series, se usan sus teoremas y tenemos como resultado C1 más C2 es multiplicado por la diferencial de x2 respecto al tiempo. Esto es igual a x1 menos x3. Despejando y dando la diferencial, tenemos que la diferencial de x2 con respecto al tiempo es igual a 1 sobre c1 más c2 por x1 menos 1 sobre c1 más c2 por x3. Con esto damos el resultado para nuestra segunda variable de estado. Y ya teniendo esto, procederemos a hacer nuestra última variable de estado, que está con respecto a la segunda bobina. Y ya por último, para la segunda bobina tenemos racionalizado que x2 menos el voltaje de la bobina 2, que está dada por L2 por la diferencial de x3 con respecto al tiempo, es igual a 0. ¿Por qué? Porque aquí va a interactuar la x2 con la corriente de la bobina 3. Teniendo esto, se hace lo mismo que las anteriores, se deja solito la diferencial, que la diferencial de x3 con respecto al tiempo es igual a 1 sobre L2 por x2. Esto nos da como el último resultado que se pide ya para poder terminar este ejercicio. Pero antes, podemos notar que la fuente de corriente está afectando directamente a esta malla, por lo cual primero procedemos a sustituir la fuente de corriente por una U simbólica y se reescribe aquí en la primera ecuación, lo cual se suma como R sobre L1 por la corriente, por la fuente, ya para tener ya todas nuestras tres ecuaciones para poder realizar la matriz y hacer relaciones para terminar nuestras variables de estado. Se hará a continuación.
anteriormente, podemos reescribirlos en una matriz como está aquí señalado. Esta matriz es la que describe a este circuito en variables de estado. Como podemos notar, todo esto se explica en el mapa que se hace de conceptos para poder racionalizar y saber cómo pasaban de estas matrices al circuito y también viceversa. Todo está en nuestro mapa que también se hizo en base al tema. Y con esto se da solución al segundo problema propuesto. Gracias por la atención. Buen día, compañeros y maestro. Yo soy Hernández Cano Analicet y hoy les voy a explicar el problema número 3 de los problemas propuestos. Bueno, lo que vemos aquí es el problema número 3 de los problemas propuestos y pues el objetivo de este problema es encontrar 4 matrices que en este caso es A, B, C y D. Estas matrices que son las que describen el circuito. Ahora sí que necesitamos 3 ecuaciones claves. La primera sería la derivada de voltaje del capacitor, que es Vc, la derivada de la corriente del inductor, que es IL, y la ecuación de salida, que sería Y. ¿Ok? Entonces, como primer paso vamos a tener la ecuación para Vc, que en este caso sería la del capacitor. Y pues tenemos como fórmula base que es Vc es igual a I sobre C por IC. Y pues tenemos que encontrar justamente pues IC, que sería ahora sí que pues lo de la ley de Kirchhoff en el nodo, y la corriente I que entra se reparte en 3. Entonces tenemos que I es igual a IC más IL más IR. Y pues ahora tenemos que despejar IC. Entonces tenemos que IC es igual a I menos IL menos IR. Pues ahora sí que como R está en paralelo con C, entonces tendríamos que IR es igual a BC entre R. Y pues ahora sí vamos a sustituir todo. Lo que nos quedaría como BC es igual a 1 sobre C por I menos IL menos BC sobre R. Y pues bueno, esto nada más queda reordenarlo. Entonces nos quedaría BC es igual a menos 1 sobre RC por BC menos 1 sobre C por IL más 1 entre C por I. Y pues ahora sí que ya tenemos lista la ecuación 1. Y nos vamos ahora sí que a la ecuación 2. Ecuación 2, que es para IL, que en este caso es el inductor. Y pues bueno, tenemos que encontrar BL, que el inductor L está en paralelo con el capacitor C, así que sus voltajes son iguales. Entonces tendríamos BL es igual a BC. Y pues solo queda sustituir
y L es igual a 1 sobre L por BC. Y pues ya, realmente esta solo es la ecuación 2. Y pues realmente esta es la más rápida, es la más fácil. Tendríamos ya como paso número 3, que es la ecuación de salida, que tendríamos aquí que es la Y. Y pues el problema dice que la salida es igual a IL. Entonces Y es igual a IL. Y para que se vea como la fórmula, lo vamos a escribir así. Y es igual a 0 por BC más 1 por IL. Y ahora sí que ya como paso número 4 y final, solo tenemos que armar las matrices. Ahora sí que solo es como copiar y pegar los números, los coeficientes de nuestras tres ecuaciones. Para las matrices A y B, ahora sí que estos son de las ecuaciones 1 y 2. Tendríamos lo siguiente. Sería que es BC por IL, pero BC por L, menos 1 sobre RC, 1 sobre L. De este lado tenemos menos 1 sobre C y de este lado tenemos 0. Después BC y L más 1 sobre C, 0 y la I. Y pues bueno, esto se separa así. Y ahora sí que esto sería lo A y esto lo B. Para las matrices C y D, que ahora sí se toma aquí la ecuación de, lo voy a poner aquí, matrices C y D, ecuación número 3, tendríamos a Y, que es igual a 0, 1, aquí ponemos BC sobre IL más 0 y tenemos I. Bueno, eso también nada más se separaría aquí y aquí. Y esto sería C y esto sería D. Y pues ya prácticamente eso es todo y ya se tiene el modelo completo. Buenas tardes, yo soy Alberto Abdón Morales. Voy a resolver el ejercicio 4, el cual indica que tenemos que encontrar las variables de estado y la función de transferencia de la siguiente figura. Basándonos en el mapa conceptual previamente armado, tendremos que nuestras variables de estado son x1, que es el voltaje del capacitor, y x2, voltaje en el inductor o bobina. Nuestras ecuaciones serían que la derivada de x1 con respecto al tiempo es igual a 1 sobre C, el voltaje del capacitor, por R1 multiplicado por U, menos 1 sobre C multiplicado nuevamente por R1 multiplicado por X1 menos 1 sobre C por X. Para nuestra forma matricial tenemos X1 y X2, que nos quedó de la siguiente forma: 1 menos R1 menos 1 sobre C por R2, 1 sobre C menos 1 sobre L multiplicado por 0 porque no tenemos ningún valor, Y1 y Y2, más 1 sobre CR2 más 1 sobre L multiplicado por U. De acuerdo con lo anterior, entonces tenemos que nuestra ecuación de salida quedaría de la siguiente forma, a solo tener dos variables de estado. Por lo que nuestra función de transferencia quedaría de la siguiente forma: G de S es igual a S por S más 1 sobre C multiplicado por R1 dividido entre S cuadrada más 1 sobre CR1 más 1 sobre CR2 multiplicado por S más 1 sobre bobina por capacitor.
correspondiendo con la imagen propuesta tanto por el mapa como por la resolución de los ejercicios propuestos.